Tenga todos un buen día. Hoy día lunes. Mis hermanos y amigos, hoy compartiremos la palabra de nuestro Salvador Jesús. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, los 4 evangelios que contiene la palabra de Dios, la Santa Biblia. Mis hermanos, hoy tenemos un tema de suma importancia para todos, para todo el mundo. Mis hermanos, acerca del mensaje del Evangelio. El título que se ha puesto, la urgencia necesidad de predicar el Evangelio. La urgencia necesidad de predicar el Evangelio. Mis hermanos y amigos, hoy en día vivimos en la oscuridad espiritual. Mis hermanos, estamos con la venda espiritual. La mayoría, pocos son, mis hermanos, que buscan la salvación. Pocos piensan y que un día van a resucitar para recibir vida eterna o muerte eterna, de acuerdo a sus obras, hechos que están registrados en los libros. Pocos son. Por eso, mis hermanos, hoy el tema es la urgencia necesidad de predicar el Evangelio. Ahí van a ver, mis hermanos, el texto que se va a dar lectura. Dice, ¿cómo se convertirán si no oyere la palabra? Si no hay quien les predique. ¿Cómo creerá, dice, su palabra? ¿Y cómo irá? ¿Cómo será enviado aquel que no ha recibido? Así que el tema es la urgencia y necesidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque como todos somos conscientes de que hoy vivimos con las vendas espirituales, solamente mayoría, vive sin restricciones, como decimos, al azar, ¿no? Al azar, o sea, no, ellos ahí viven nomás, punto, ¿no? No tienen restricciones, o sea, para él no hay dos caminos, para ellos hay un solo camino. Pero ese un solo camino le parece al hombre derecho, pero su final es camino de muerte. Porque un día nosotros resucitaremos para dar cuenta a Dios de nuestro cuerpo y el espíritu que Dios nos ha dado. Mis hermanos, estamos pues en la oscuridad espiritual y vamos a seguir mal en peor, porque cada vez la humanidad se multiplica, nacen más niños. Mis hermanos, yo veo pues en mi promoción, mis hermanos, cada uno de mis promociones tiene 7, 8 hijos. Ahora, de ellos, de los nietos, se casan. De igual manera, los nietos también tienen varios hijos. Y entonces, la familia se va multiplicando. Y en el mundo, la humanidad, mis hermanos, se va multiplicando también. Pero, qué bueno sería con principios, con conocimiento de Dios, para que vivan apartados del mal, para que el mundo no sea como está ahora. Mucha maldad, mis hermanos, violencia. Ya no se puede prender el televisor porque las noticias son robo, matanza, atropellos, borrachos que manejan el carro. Y en otros países se escucha
muchas cosas, mis hermanos. Entonces, por eso hoy traigo el tema, la urgencia, necesidad de predicar el Evangelio. Porque, mis hermanos, yo estaba el día sábado en Parudo, porque mis hermanos había comprado y no era lo que necesitaba, mis hermanos, y he ido a cambiar. Mis hermanos, gracias a Dios he podido obtener este de acá que estoy usando, y también para poner la cámara, el video, o sea, para filmar. Mis hermanos, y ese día vi, mis hermanos, que el mundo está en movimiento comercial. Mis hermanos, en pleno día de reposo, que según Dios al hombre le regaló 6 días y él se guardó el 7º día, para que todos vayamos a honrarle, alabar y darle gloria, como día de adoración. Pero mis hermanos, como ellos no tienen el conocimiento del Evangelio, entonces se mueven ellos por todo sitio, ya no diferencian, ¿no?, cuál es de Dios, cuál no es de Dios. Entonces ese día he visto cantidad de gente comprando, vendiendo. Mis hermanos, grande comercio. Pero mis hermanos, esto es del mundo. Por eso el Señor dice, las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, pero con la carne del mundo no se puede discernir. Para ellos no existen restricciones. Mis hermanos, viven en el mundo. Y he visto el día sábado en el mercado cantidad de gente. Y sé que pocos, contaditos, mis hermanos, observan el día del Señor, que se separó el 7º día, el sábado, descansando y alimentándose espiritualmente de tarde a tarde, el sábado. Mis hermanos, entonces, si la mayoría no tiene conocimiento de la palabra de Dios, del reino de Dios, que hay que prepararse, hay que nacer de nuevo. Mis hermanos, tenemos algunas restricciones. Por ejemplo, de la semana tenemos un día restringido para servir al Señor. Mis hermanos y amigos, el cristiano, el que aspira a entrar en el reino de Dios, pues no puede mentir, robar, ni estafar, ni otras cosas. Es una restricción del cristiano. Pero el del mundo no le importa. Sustraen, mis hermanos, del servicio que está llevando en ese momento. A veces pidiendo comisiones que debe ser para la institución. A veces dando, mis hermanos, en algunas obras sobrevaluando. Mis hermanos, los líderes, dirigentes, mis hermanos, es conocido que en todas las altas esferas del gobierno y de otras dependencias sustraen, roban, no se contentan con su sueldo. Por ahí roban. Como no conocen la palabra de Dios, viven sin restricciones, cometiendo todo tipo de actos. Porque ellos tienen su paga. Entonces ellos deben, mis hermanos,
para que el presupuesto, mis hermanos, sirva, alcance, porque cuando ellos sustraen por licitaciones sobrevaluando, entonces, mis hermanos, la plata ya no alcanza ya. Cuando podía hacer una obra grande, por causa de las licitaciones, por causa de las comisiones y otras cosas, por ahí se evapora la plata. Entonces, los que hacen esto cometen pecado. Es pecado del Señor recibir coimas, recibir sobornos, sobrevaluar los precios. Mis hermanos, como no tienen conocimiento de la palabra del Señor, y entonces ellos prácticamente viven en el pecado. Viven en el pecado. Si ahorita viniese Cristo, no podían ellos entrar a la vida eterna, sino estarían fuera por cuanto sus obras son malas. Y entonces por eso esto de la necesidad, urgencia de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en estos días estamos en una tinieblas espiritual, con vendas de nuestros ojos. Sabemos, escuchamos que existe, mis hermanos, el Evangelio dado por Jesús, el Evangelio dado como una comisión a los discípulos. Saben todo el mundo, porque celebran la Semana Santa. Mis hermanos, ahí todas las semanas se ven películas relacionadas a las cosas espirituales, y por medio de ellos conocen y saben, pero no tienen poder para poder ellos entrar ahí, ¿no? Obedecer. Y entonces ignoran. Por eso es la urgencia, necesidad de predicar los evangelios. Amoroso Dios, te damos gracias porque tú nos das la vida y la salud y nos ofreces el perdón de nuestros pecados previo arrepentimiento y nacimiento, que es el bautismo. Padre, hoy vamos a estudiar tu palabra. Primero vamos a ver que Jesús dio la comisión a sus 12 discípulos. Después vamos a ver de cómo los discípulos llevaron el mensaje, la predicación del Evangelio. También veremos cómo escucharon en aquellos tiempos tu palabra y lo guardaron. Padre, todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que mis hermanos, el primer texto que vamos a tener lectura, mis hermanos, Romanos 10, 15, Romanos 10, 10, 15. Pero escuchen, mis hermanos, con atención. Mis hermanos, dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen: todo aquel en el que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con nosotros, para los que le invocan. El 13 dice: porque donde aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Mis hermanos, está hablando de hace 2000 años atrás. Romanos escribió Pablo, el apóstol Pablo. Mis hermanos, él ve todo esto, lo que hemos escuchado, mis hermanos. Prácticamente empieza del 14 a ver del 10. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Más abajito el 14. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá sin haberles quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas del Evangelio. Buenas noticias. ¿Cómo invocarán? Si no hay quien les predique. Y a los predicadores dice: ¿cómo predicarán si no son enviados por Dios? Así que, mis hermanos, hay mucha necesidad de predicar el Evangelio con urgencia, mis hermanos, porque la mayoría vive en lo carnal, en el mundo, y no tiene conocimiento, aunque tiene conocimiento, pero, mis hermanos, no escuchan y no se preparan para la vida eterna. Eso es lo que pasa hoy en día, en el siglo XXI. Mis hermanos, las tinieblas, Satanás está tomando campo y mucha gente está siendo captado. Mucha gente, por las mismas obras que ellos hacen, se conocen, hermanos. Se conocen. Entonces, por eso la urgencia de predicar el Evangelio de Cristo, mis hermanos. Hoy vamos a ver la gran comisión, mis hermanos. Hace 2000 años atrás, Jesús hizo una gran comisión, mis hermanos. Y esa gran comisión le dio a unos, digamos, simples pescadores del campo. Para dar esta gran comisión, Jesús no fue a las ciudades, a los que antiguamente el Salindín, mis hermanos, y otros, como hoy hay universidades, mis hermanos, que estudian teología y muchas otras cosas más. Yo sé que si hoy en este siglo XXI viniera Cristo, aparecería en el campo, como un simple, digamos, campesino.
Y yo creo que haría lo mismo en el campo. Mis hermanos juntarían a sus discípulos. No vendrían a la capital a buscar a las grandes universidades. Nosotros, por ejemplo, conocemos la Universidad Unión Peruana, UPU, Unión Peruana, que queda en Ñaña. Ahí se preparan teológicamente para el pastorado. Pero mis hermanos, si Jesús viniera, no creo que vendría a la ciudad a buscar, mis hermanos, a estos estudiantes, porque en aquellos tiempos había, pues en las ciudades había el Sanedrín, donde pertenecía Nicodemo, otros hombres que estudiaban las profecías, pero que no eran convertidos, mis hermanos. Entonces ellos no han ido a buscar a la ciudad. Jesús no fue a buscar a la ciudad, sino se fue al campo, a hombres rudos, sin letra, dice la palabra, pescadores. A ellos, mis hermanos, lo instruyó y le dio la gran comisión. ¿En qué consiste la gran comisión, mis hermanos? En Mateo 28. En Mateo 28, mis hermanos, ahí está registrado esa gran comisión. Mateo 28. La gran comisión, mis hermanos. 28, Mateo 28, 18. 7, 28. Y los versículos 18 y 19. Ahí está la gran comisión que Jesús dejó para el mundo. 18 y 19 dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién le está hablando aquí? A los discípulos. Dice: toda potestad me es dada, así como el cielo y la tierra. El 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos, a humildes discípulos, sin letra, duros. Esa es la gran comisión. Al inicio, mis hermanos, ¿cuántos eran? 12. Y ese 12, mis hermanos, ha llenado el mundo de los creyentes que aceptaron el Evangelio para la salvación. Ya no somos 12, ahora somos miles en todo el mundo. Claro que la mayoría, la masa mayoría es del mundo carnal, no entienden de lo espiritual, porque las cosas de Dios se entienden espiritualmente. En lo carnal del mundo, mis hermanos, sabemos que están con el demonio. ¿Por qué? Porque las obras que ellos hacen, mis hermanos, no hay santidad ahí, no hay consagración ahí. El Señor dice: sed santo, porque yo soy santo. Dice: llevad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mundo no tiene santidad, no tiene consagración, no tiene conocimiento. Y si tiene conocimiento, pues nadie le importa. Entonces, mis hermanos, la comisión que da a los discípulos le dice: id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mis hermanos, hoy en día está llegando casi ya mayoría de las naciones, se predica el Evangelio. Hay convertidos miles. Y también hay el demonio que no deja que el Evangelio se predique en otros lugares. En otros lugares, mis hermanos, está prohibido predicar el Evangelio. Mis hermanos tienen cárcel, pena de cárcel, como en China, por ejemplo, y en otros países.
Pero el Señor acá dice que tiene que llegar a todos los países. Mis hermanos, dice, y por tanto, haced discípulos a todos los hombres, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento que todos tenemos que experimentar. Porque el mismo Jesús dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. San Juan 3, del 3 al 5. Lo que es nacido de carne, carne es en el mundo. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es para el reino de Dios. Mis hermanos, dice su palabra. Tenemos que nacer de nuevo, dijo Jesús, porque en el primer nacimiento nacemos con una naturaleza pecaminosa, carnal, del mundo. Y hemos vivido en esa condición, cargadito de pecados. Humanamente no hay solución para eso. Si morimos con esa condición, estamos perdidos todos. Pero mis hermanos, el Señor nos da una oportunidad, mis hermanos, de nacer de nuevo, aceptando a Cristo como nuestro Salvador y estudiando su palabra, los evangelios que contiene, y respetando los mandamientos que contienen la palabra de Dios, que debe ser la norma para un cristiano, los 10 mandamientos. Éxodo 20, del 3 al 17. Porque por medio de estos mandamientos se conoce el pecado. Lo dice 1 de Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el apóstol Santiago dice, Santiago 2, 10, 11. Cualquiera que guardare todos los mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, la matemática de Dios es 10 menos 1 igual a 0. Pero para el hombre es 9, pero para Dios es 0. Porque dijo, no adulterarás. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, no adulteras, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mis hermanos, esa es la norma que debe tener todo aquel que aspira la vida eterna, para no caer en pecado. Pero lamentablemente hoy en día no se predican los mandamientos. Se callan la mayoría. Pues ustedes, feligreses, no sé a qué iglesia perteneces, pídanle a sus líderes, a sus pastores, que les predique mandamiento por mandamiento, para que tengan conocimiento. Porque a lo que yo sé, he conversado con diferentes movimientos feligreses, ¿no? Mis hermanos y amigos no conocen los mandamientos. No conoce totalmente los mandamientos. Y cuando se les pone en razón, dice que no se puede guardar los mandamientos. Mis hermanos, porque él no puede dejar el adulterio, decir que no se puede, o no. Mis hermanos, poder guardar el séptimo día, el día de reposo, decir que no se puede, por eso nosotros guardamos el domingo, primer día, día de labor. Ese día nosotros vamos hasta mediodía a trabajar, luego vamos a la iglesia a escuchar el sermón. Así dicen ellos. Porque es una pérdida, dicen ellos. Una pérdida. El sábado hay bastante negocio, bastante movimiento económico. Mis hermanos, entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, pero tal como es, ni quitando ni aumentando. Mis hermanos, esa es la gran comisión que le dio. 18 dice, y Jesús, ¿quién dijo? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La pregunta aquí sería, hermano, amigo,
¿Ya fuiste bautizado? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por inmersión, conforme bautizaba a Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Ya te bautizaste como Jesús se fue a bautizar al río Jordán? Le pidió a Juan que le bautizara y Juan Bautista le dijo, no, Señor, yo debo ir a ti, ¿y cómo vienes tú a mí? Y el Señor le dijo, deja que se cumplan las Escrituras. Se bautizó. Por eso que aquí dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde se bautizó Jesús? En el río. ¿Cómo? ¿Por aspersión? ¿Como hace la Iglesia Católica a los niños? No, por inmersión. Porque simbólicamente se entierran los pecados. Simbólicamente morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida. Pero ya, mis hermanos, ¿cumpliste con ese requisito? Pues aquí Jesús me está dando una comisión a los discípulos. Ellos, por llevar el Evangelio para esparcir en todo el mundo, en diferentes lugares del mundo, ellos murieron decapitados. Mis hermanos, ellos dieron su vida por llevar el Evangelio. No es como ahora que los pastores viven, en su yate, algunos tienen ya avionetas propias, carros lujos, residencias. No es así el Evangelio, mis hermanos. Ellos dieron su vida. Por eso que cuando estuvo acá, a Jesús le preguntaron, Señor, he aquí que nosotros te hemos seguido, no tenemos nada. Jesús le dijo, acá en la tierra no tienen nada, pero en el reino de Dios serán recompensados. Mis hermanos, ellos llevaron. Después, mis hermanos, conocemos que Lutero, Juan Hus, que fue quemado vivo, Jerónimo y otros valdenses, son frailes que se apartaron del sistema papal, porque ellos encontraron la verdad y sacaron a la luz la verdad. Y por ello fueron perseguidos, algunos quemados, pero a Lutero no lo pudieron, porque Lutero pedía que ellos le den lo contrario de las tesis que presentó. Por tanto, no podía presentar. Y entonces Lutero fue protegido por algunos reyes de aquel entonces que creían en el Señor. De ahí se esparció el Evangelio, mis hermanos. De ahí llegó hasta nosotros. Mis hermanos, la palabra de Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, mis hermanos, llegó pues la palabra hasta nosotros. Y hoy nosotros tenemos que, mis hermanos, estudiar, convertirnos, apartarnos del mundo, de los placeres, a una vida santificada, consagrada. Porque de lo contrario, mis hermanos, no podemos alcanzar la vida eterna. Esa fue la gran comisión, mis hermanos. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que ser bautizados. Ahora yo me pregunto, ¿usted ya ha sido bautizado ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu? Por inmersión, así como Jesús se bautizó por inmersión y recibió en forma visible el Espíritu Santo. Y el Padre le recibió, le dijo, he aquí mi Hijo amado. Mis hermanos y amigos, cuando nosotros vamos a ser bautizados, lo mismo va a ocurrir. El Padre nos va a recibir
como a hijos pródigos, porque ya nosotros hemos caído en pecado y vivíamos en pecado. Como hijos pródigos nos va a recibir el Padre. Y el ofrecimiento que nos hizo Jesús, cuando dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya, y si no me fuere, no vendré el Espíritu Santo. Yo pediré el Consolador, el Espíritu Santo, para que envíe a vosotros. Mis hermanos, entonces nosotros en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Y luego, cuando sumergemos a las aguas bautismales, mis hermanos, que es un requisito para entrar a la vida eterna, simbólicamente morimos para el pecado. Simbólicamente enterramos los pecados en el agua. Y cuando sumergimos, ya somos nuevas criaturas. Y la palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron ya, son hechas nuevas. Ahí es donde te inscribes en el libro de la vida, saliendo del libro de la memoria y del libro de la muerte. Ahí te inscribes en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque vas a tener una nueva vida, un estilo de vida diferente, contrario a lo que vivías antes, en el mundo, en la carne. Ahora vivirás en lo espiritual. Las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y entonces pertenecerás al pueblo de Dios. Mis hermanos, Satanás se va a preocupar por ti. Y ahí, mis hermanos, flechazos de tentaciones vendrá a ese cristiano para poderlo derribarlo, apartarlo nuevamente. De ahí en adelante vivimos en oración. Orad sin cesar, dijo el Señor. Luego, estudiando su palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Estudiad la palabra, mis hermanos. Si nos quiere vencer, entonces ayunar. Porque este género, dijo el Señor, solamente sale con ayuno y oración. En una vigilia, por supuesto. Ayuno y oración. Y así nos mantendremos en lo espiritual, en santidad y consagración. Pero si no salimos del mundo, del pecado, de los placeres, hermanos y amigos, estamos perdidos. Tenemos que nacer de nuevo. Dejar ese nacimiento primero, ¿no? Que nacemos con la naturaleza pecaminosa, arrastramos. Conforme dijo David, el rey David, dijo, en pecado he sido formado, porque engendró un hombre, por eso dice engendrado en pecado. Mi madre me concibió en pecado, en maldad he sido formado, y mi madre me concibió en pecado. La diferencia de que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo a una mujer joven y nació como el Hijo del Hombre, como tú y como yo, sin usar sus poderes, venció a Satanás, al diablo. Entonces, con este nuevo nacimiento, mis hermanos, nosotros tenemos toda potestad. Ahorita vamos a leer, mis hermanos, la promesa de Jesús. Entonces, para pasar a otro punto, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad en el cielo porque viene del cielo, dejando su corona, su trono, su gloria. En la tierra ya su vida por los pecadores y le venció a Satanás, es vencedor. Por eso dice en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En la tierra venció al príncipe de este mundo que dominaba. Mis hermanos, el Rey de Gloria vino en forma humana para vencer con su muerte
al imperio de la muerte que es Satanás, el diablo, y sus seguidores. Y fue vencido con una herida en la cabeza. Porque hay una profecía en el Antiguo Testamento, Génesis 3:15 dice: tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Y eso se cumplió cuando fue sacrificado Cristo. Con su muerte venció al imperio de la muerte que es Satanás. Por eso que en Cristo todos somos vivificados, justificados, santificados. Pero en Cristo Jesús no hay otro nombre dado para el hombre en que podamos ser salvos, dice la palabra en Hechos. Muchos acuden a santos, mujeres que sirvieron como virgen. No, por ahí no es. Mis hermanos, ellos son inertes, están muertos, esperando la resurrección. Pero como hay una ceguera espiritual, como hay tinieblas espiritual, entonces pues ellos se dejan llevar por ellos, por cuanto no estudian la palabra de Dios, ni siquiera tienen. Entonces, ¿cómo? Es como un universitario sin estudiar, mis hermanos, sin graduarse como arquitecto, constructor, se vaya pues a construir, ¿no? Pues, mis hermanos, será una desgracia para cuando se ponga a construir como arquitecto, cuando no ha estudiado. De igual manera, mis hermanos, si no conocemos la palabra, si no aceptamos la palabra, si no creemos y si no nacemos de nuevo, entonces también nosotros, imposible que podamos heredar la vida eterna. Es un requisito para todos, en todo el mundo. ¿Qué dice? Jesús se acercó y le dijo, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, muchos alegan diciendo que yo he sido bautizado ya cuando nací, ¿no? Es una presentación, como Jesús ha sido presentado a los sacerdotes en el santuario, igual, pero eso no es bautismo, porque bautismo tiene un significado: borrar los pecados pasados que hemos tenido. Un niño no tiene pecado, nace inocente. Uno tiene que ser bautizado consciente de que es pecador, de que ha cometido actos indebidos delante de Dios. Y eso es a partir más o menos de 12, 13, 14. Ya tiene conocimiento de pecado. Así que lo que dicen que yo he sido bautizado, han sido presentados a la iglesia para recibir su bendición. Pero ¿qué pecado les va a perdonar o se van a arrepentir? No hay todavía pecados cuando es niño. Son inocentes. Jesús se bautizó a los 30 años. Recién a los 30 años, mis hermanos. Así que no vamos a esperar 30 años nosotros, porque un joven de 15, mis hermanos, ya conoce lo que es pecado. Ya tiene fornicaciones con las amiguitas, tienen actos sexuales ya, practican ya. Y ese es adulterio, no fornicación, ese es pecado. Entonces, amigos, para borrar todos esos pecados, ahí está el bautismo, mis hermanos, que simbólicamente enterramos nuestros pecados al agua y resucitamos, así como Cristo resucitó, para la vida eterna, para vivir una nueva vida. Así que, mis hermanos, esa es la gran comisión que les dio Jesús a sus discípulos. Así que tenemos que experimentar ese requisito, sin la cual no podemos ver el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo, que no tenía un nuevo nacimiento, no sabía nada de eso. Por eso que, aunque Nicodemo era un hombre preparado,
a todo cabal, mis hermanos. Romanos 10, 12 y 13. Mis hermanos, Romanos 10, 12 y 13. Tenemos otro mensaje, mis hermanos. A ver, Romanos 12, no, 10, 12. Romanos 10, 12. Dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Previamente, el que invoque tiene que tener un nuevo nacimiento, ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y así invocare al Señor será salvo, porque dice en el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Mis hermanos, no hay diferencia entre judío y griego. No pueden decir que Chile no se puede salvar sus habitantes. No puede ser Perú, no puede salvar a sus habitantes. Para el Señor no hay judío ni griego, dice aquí, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Mis hermanos, es rico para con todos los que le invocan. Mis hermanos, cualquiera no puede invocar el nombre del Señor Jesús. Cualquiera no, sino el creyente, el espiritual. Porque leemos, ¿no es cierto? ¿Cómo invocará? ¿Cómo creerá? Si no hay quien les predique. Hemos leído, ¿no es cierto? ¿Cómo creerá si no hay quien les predique? ¿Cómo se convertirá? Dice. ¿Y cómo irá sin ser enviado para predicar? Mis hermanos, Jesús envía a sus discípulos, así como envió a los discípulos para predicar. Entonces dice, ¿cómo predicará si no es enviado? Así que mis hermanos, dice, para pasar a otro texto, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es rico, el mismo que es Señor de todos, es rico con todos los que le invocan. Porque todos aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Recién, mis hermanos, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocare y creyere. Cuando cree sale del mundo, sale de los placeres, sale de lo carnal a lo espiritual. El que creyere y el que invocare va a tener que tener otro mundo, una nueva vida, un estilo de vida diferente, mis hermanos, pero basado en la palabra de Dios y en los evangelios. Eso es lo que está diciendo aquí, mis hermanos, en el versículo Romanos 10, 12 y 13. Y más ahí el 14, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no hay oído? ¿Cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien les predique? Ahí está. ¿Cómo invocará al Señor si nadie le predica? ¿Y cómo predicará si no es enviado por el Señor?
Mis hermanos, voy a leer desde el 12 hasta el... Así que mis hermanos, vamos a leer desde el 12, Romanos 10, del 12 al 14, corrido, para que podamos entender, mis hermanos. Está clarito, mis hermanos. La urgencia de predicar el Evangelio. Porque en el mundo, mis hermanos, la mayoría son cristianos, digamos, en la iglesia. O sea, así como los camaleones, cuando entran a la iglesia se transforman. Pero cuando salen de la iglesia, mis hermanos, muchos no practican, no viven lo que ellos conocen. Y es por eso que no predican. Mis hermanos, en las iglesias, mis hermanos que nosotros conocemos, asisten como 150, 200. Mis hermanos, si esos 200 llevara el evangelio, se predicase en las calles, mis hermanos, en todo lugar, ¿no? Ya pronto Cristo estaría viniendo. ¿Por qué? Porque ya el evangelio se estaría esparciendo en todo el mundo. Porque hay iglesias, por ejemplo, de muchos movimientos en diferentes lugares. Si ellos todos salieran a predicar, lindo sería. Pero lamentablemente ellos tienen vergüenza, tienen miedo, no sé qué cosa más. Y ellos están como las tortugas en su caparazón, ahí escondidito nomás. No testifican. Lamentable, mis hermanos. Entonces vamos a leer, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues de la misma manera que es el Señor de todo, es rico para con nosotros, los que le invocamos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puede invocar a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien les predique? Eso es lo importante. Si no hay nadie quien les predique, ¿cómo oirán la palabra de Dios? ¿Y cómo creerán? Mis hermanos. Así que, mis hermanos, hoy vivimos en un mundo de oscuridad espiritual. La mayoría en el mercado, los taxistas o todos, cuando uno le habla, nadita tiene conocimiento. Más bien ellos hablan de su victoria, de lo que han alcanzado. Dice, 2, 3 mujeres, dice, ¿no? Sábado y domingo, ahí vamos, dice, ¿no? ¿No te vas a casar? Entonces le digo, porque como me cuentan, ¿no? Que tiene 2, 3 mujeres, amantes por allá. Y lo que gana, pues lo gasta ahí, dice, ¿no? Entonces yo digo, ya pues, pero cásate pues para que no estés así, ¿no? No, dice, ¿para qué casarme, no? Porque casarse es amarrarse y ya cortar la libertad, dice, ¿no? O sea que, y así, mis hermanos. Y los que se casan se separan a pocos años de haberse casado. Y cuando se separan y se vuelven a casar, ya cometen adulterio. Jesús dice, no pueden volverse a casar hasta que la mujer y el hombre mueran. Y entonces dice, ¿cómo invocará aquel que no ha creído? ¿Y cómo creerá si no hay quien les predique? Por eso que el Evangelio se está predicando, porque, mis hermanos, ya estamos viendo las señales de la venida. No les digo que ya viene Cristo, ¿no es cierto? Y acá de 3.000, 4.000, 5.000 años vendrá. Pero lo cierto es, cuando tú te mueres y yo me muera, ya vino Cristo. Porque en la resurrección no vamos a saber cuánto tiempo ha pasado. Porque el Señor lo comparó la muerte con el sueño, con reposar, descansar. Vamos a despertar al llamado de Cristo. Todos, buenos y malos. Y de acuerdo a los
escritos de acuerdo a los libros, a los registros, nosotros ya habremos sido juzgados ya. Por eso que cuando Cristo viene, unos se elevan, los muertos en Cristo, dice Tesalonicenses 1, 15, 16, 17. Luego los que vivimos en el 17 dice que seremos transformados lo mortal e inmortal, lo corruptible e incorruptible, y seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo, en las nubes, en el aire. Ahí, mis hermanos, va a haber la separación recién. No es que unos antes se han ido al infierno o otros ya están en el reino, no, sino en esa ocasión seremos separados. Los que murieron sin Cristo, mis hermanos, también resucitarán. Y habrá los que viven, pero sin Cristo, que rechazaron la gracia de Cristo también. Pero nuestro Dios es amor en su palabra, en Hebreos, y también es fuego consumidor. Entonces, a la venida, a la presencia de Dios, los injustos morirán. Y los que habían muerto, pero también morirán. Dice, ahí está su palabra. En Apocalipsis dice, durante 1000 años reinarán los justos con Cristo. Durante 1000 años los injustos estarán muertos. Y ahí habrá las vacaciones de Satanás. 1000 años atado, simbólicamente encadenado. Ese encadenamiento simboliza pues que a nadie puede engañar, prácticamente no hay con quién trabajar. Él está atado, no tienen con quién. Los muertos ya reinando con Cristo por 1000 años y los injustos muertos por 1000 años. Entonces Satanás se paseará de rincón a rincón en la tierra, sus huestes angelicales que son una tercera parte, hasta 1000 años. Después de 1000 años, mis hermanos, dice, por un poco tiempo será suelto Satanás. Y los injustos también será resucitado por Cristo. Cristo hará que se resucite. Pero previo que haya descendido la santa ciudad aquí en la tierra. Juan lo dice en Apocalipsis 21. Yo, Juan, vi la santa ciudad descender. Entonces, ¿y cuándo termina, mis hermanos, fulminado el pecado desde la raíz? Cuando estos hombres impíos, mis hermanos, que son malvados, ahí estará Hitler, por ejemplo, ¿no? Que mató a muchos. Ahí están aquellos que crean bombas atómicas. Entonces, mis hermanos, cuando van a ver la santa ciudad, dice Apocalipsis, rodearán la santa ciudad, dice, para quitar esa ciudad, la nueva Jerusalén, donde están los redimidos. Y entonces, cuando dé la orden, Cristo hará llover, igual que en Sodoma y Gomorra, fuego y azufre consumirá a millares de personas con su líder Satanás y sus huestes angelicales demoníacos. Consumirá, lloverá fuego del cielo. Cuando ya ha sido consumido, quedarán polvos, cenizas, así como en Egipto, en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, dice la palabra, que ha sido destruido con fuego eterno. Nuestro Dios es fuego consumidor eterno. Ahora, Sodoma y Gomorra no está consumiéndose, ¿no? Igual, cuando se consuma, ya no habrá ni Satanás, ni los hombres malvados, ni sus huestes, porque estará polvo ya, consumido para siempre, desaparecido para siempre. Pero no dice que la palabra que seremos atormentados día y noche, sufriremos, quemándonos juntamente con Satanás, dice, ¿no? Entonces no hay muerte eterna. La Biblia dice, habrá muerte eterna para los impíos. Satanás ya está reservado para el juicio, también tendrá muerte eterna. Porque si viven los impíos, entonces no hay muerte eterna. Y Satanás también no hay muerte eterna. Mis hermanos, la Biblia dice
que serán consumidos para siempre. Y entonces la santa ciudad solamente vivirán los redimidos, con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Gozarán de la eternidad sin fin. Para eso nos preparamos. Para eso tenemos que aceptar el Evangelio. Para eso tenemos que salir del mundo del pecado, del placer, para tener una vida consagrada, en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos en santidad, dice, ¿no? Sin la cual nadie verá al Señor. Por eso hoy se predica el Evangelio, pero muchos escuchan pero lamentablemente tenemos libre albedrío. Dios no le puede obligar. Cristo no le puede obligar. El Espíritu Santo no puede obligar. La persona tiene que tomar la decisión. Así que, mis hermanos, pero Satanás sí obliga, mis hermanos. Satanás sí obliga. Así que, mis hermanos, hemos visto la gran comisión. Y aquí en Romanos 10, 12 también hemos visto la salvación es para todos, no solamente para judíos, griegos o gentiles, dice la palabra. Creo que voy a leer una vez más del 12 al 14. Del 12 al 14 voy a leer una vez más para pasar otro mensaje de nuestro Señor. Mis hermanos, vamos a leer, dice, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. El 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 14, ¿cómo pues invocará a quien en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Cómo oirá sin haber quien les predique? Ahí está la necesidad de predicar. ¿Cómo oirán, cómo creerán sin que nadie les predique? Y eso es cierto, mis hermanos. En el mercado lleno, todos son del mundo, todos son carnales. Entonces uno tiene que ir a predicar ahí, en las calles, en las plazas, para que escuche la gente. Así que, mis hermanos, la urgencia, necesidad de predicar el Evangelio. Mis hermanos, ya pasando a otro tema, mis hermanos. Ahí vamos a ver cómo se predica. Ahí vamos a ver mis hermanos, que creía, llamado Felipe. Vamos a ver la historia de Felipe, cómo predica a él, cómo el Espíritu Santo le lleva a predicar. El Espíritu Santo le conduce, mis hermanos. Está Hechos 8, 25. Mis hermanos, la predicación de Felipe a un tal, digamos, eunuco. 8 en 25. 8:25, mis hermanos, vamos a ver la historia de la predicación de Felipe. Mis hermanos, 25, acá está, dice así: y ellos, habiendo testificado, a ver, Hechos 25, claro, Hechos 25, y acá Hechos 25, ya, sigamos entonces. Dice: y ellos, habiendo testificado, hablaron
la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén en muchos pobladores de samaritanos, anunciando el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe. Mira cómo es. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Qué le habló? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es desierto. Le está mandando a un lugar, ¿no? Le está indicando a Felipe. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Gadara, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Un eunuco que estaba al servicio de la reina, ¿no? Vino, dice, ahora, volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Imagínense a un eunuco, servidor de la reina, con sus siervos, iba por el camino en un carruaje. Y en eso estaba leyendo, mis hermanos, la palabra de Dios, y la cual leía Isaías. Así dice, ¿no? Volvía sentado en un carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Como el Espíritu le habla. Hoy en día también el Espíritu habla a los predicadores. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Cuando se acerca, ¿no es cierto?, al carruaje, ¿no?, y le ve que está leyendo al profeta Isaías sobre Jesucristo, sobre el sufrimiento, sobre que fue llevado con un cordero, no abrió su boca, él cargó nuestros pecados, dolores, ¿no? Eso es lo que estaba leyendo, pero el eunuco no entendía. Entonces Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? El 31, él dijo, ¿y cómo podrá si a alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentase con él. Cuando le pregunta, dice, no, pero ¿cómo yo voy a entender, comprender sin alguien que no me enseñe, no? Entonces le invita a subir al carro. El 32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que le trasquilaba, así no abrió su boca. Es hablar de Cristo, ¿no? Sigue diciendo, hizo en su humillación, no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida.
El 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de él mismo o de algún otro. O sea que el eunuco no comprendía, ¿no?, lo que leía a Isaías, ¿no? Le dice, ¿de él habla o de otro habla?, dice, ¿no? El 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe abre la boca y entonces comienza a hablarle el evangelio de Dios, explicarle que ese pasaje se trataba de Jesús, quien vino a este mundo y con su sacrificio salvó al mundo, salvó al pecador. Le predica el evangelio, dice acá, ¿no? Le habló de Jesús. Luego dice, yendo por el camino, llegaron a cierto lugar, cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Prácticamente el eunuco ya se había convertido ya creía totalmente el evangelio que le predicó Felipe. Y ahí dice, pero acá hay agua ahora, ¿qué impide que yo me bautice? Dice, ¿no? Vamos a leer esa parte muy linda, hermano. Así muchos, cuando predicamos la palabra, cuando se predica la palabra, van a recibir el Espíritu Santo y van a necesitar el bautismo. ¿Ya? Así como Felipe, solamente en transcurso de unas horas, le predica el evangelio a Felipe, y luego de unas horas se convierte y se bautiza. Escuchen, yendo por el camino, llegaron cierta agua, y él le dijo el eunuco, aquella agua que impide que yo me bautice. Ya quería bautizarse él, porque ya creía de todo corazón, mis hermanos. Y el 37 dice, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y más abajo el 38 dice, y mandó parar el carro y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cumpliendo la misión que le dijo, ¿no? Id por todo el mundo, predicad el evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñando que guarden las cosas que os he enseñado. Mis hermanos, Felipe fue bautizado por unas horas de la prédica de Felipe. Usted, mis hermanos, cuando escuchan el mensaje, si creen de todo corazón, mis hermanos, no hay nada que les impida, bautícense ya. De ahí va a ser progresivo el crecimiento espiritual. Pero ya bautícese, si crees de corazón, así como Felipe. Así como eunuco, servidor de la reina. Mis hermanos, por unas horas, pero yo veo muchos amigos que es predicado el evangelio, años, y ahí están, en sueño, no hacen nada, ahí, pero aquí eunuco pidió el bautismo. Y dice, y mandó parar el carro, diciendo, descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó.
cumpliendo la misión de ir y predicar el Evangelio, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 39, ¿qué dice? A ver, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguieron gozosos su camino. Gozosos su camino y haber recibido al Señor y haber sido bautizado, de ser nueva criatura en Cristo. Mis hermanos, así que todos tenemos que experimentar ese bautismo, el nuevo nacimiento. Esa es la misión, ir por todo el mundo y predicar los evangelios. Y si creen, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado y está en su palabra. Esa es la misión, mis hermanos, de aquellos que llevan el mensaje. Pero lamentablemente, muchas iglesias, hay muchos feligreses. En cada iglesia 150, que haga 50 nomás. Mis hermanos, esos 50 deben salir a predicar, pero no lo hacen. Satanás lo entretiene. Así que, mis hermanos, eso es lo que pasó con el eunuco Felipe. Mis hermanos, dice aquí Hechos 8:37 ya hemos visto, el 37, mis hermanos, dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco, dice, creo que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y descendieron y fue bautizado. Eso ya vemos, mis hermanos. Así que vamos a ver ahora la otra parte, mis hermanos. Mis hermanos, en la palabra de Dios dice que los predicadores, los que llevan las buenas de salvación, mis hermanos, son protegidos. Mis hermanos, tienen dones. Predican y tienen dones. Está en Marcos 16. Marcos 16. Mis hermanos, aquellos que llevan las buenas nuevas, así como los discípulos, mis hermanos, tienen dones que les acompaña juntamente con la predicación del Evangelio. Marcos 16, 17. A ver, es Marcos 16, 15 al 18. 16, 15, vamos a buscar y vamos a entender, mis hermanos, que los que predican la palabra tienen dones, mis hermanos, que el Señor les ha dado. El 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Marcos 16, 15. ¿Qué dice? Igual que Mateo 28, 18, 19, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lo que no se está haciendo mucho, solamente unos cuantos pastores, mis hermanos, predican en las iglesias porque ellos tienen paga. Si nadie le paga, entonces no sale a predicar, o sea, no hace voluntariamente, sino está al servicio, ¿no?, al comando de un grupo de hermanos, ¿no?, que forman la iglesia. Pero de ahí no salen más. Mis hermanos, si yo fuera un pastor como ellos, llevando el mensaje, entonces la palabra de Dios dice, predicad a tiempo y destiempo. Sé un soldado en Cristo, cumple
la misión del evangelista. Mis hermanos, a tiempo y destiempo deben predicar los pastores, porque mis hermanos, las almas están muriendo. Ellos solamente, mis hermanos, predican en una iglesia, o son invitados, pero en iglesia, pero no usan este medio, por ejemplo, para predicar. No salen a la calle. Los pastores que tienen conocimiento deben salir a predicar, porque id y predicad el evangelio, dice. Y luego dice, mis hermanos, en el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mis hermanos, ahí se va a ver, mis hermanos, si es predicado el evangelio. El que creyere y fuere bautizado se va a hacer salvo. Así dice la palabra, mas el que no creyere será condenado. O sea que hoy en día viven la gente así, sin restricciones al azar, ¿no? Ahí son mundo, son carnales. Ellos, dice, morirán. Serán condenados, porque no han creído, no han aceptado el evangelio, no se han preocupado de lo espiritual, no ha tenido un alimento, su devoción personal diario para protegerse del enemigo. No ha tenido. Y como no ha tenido, pues dice, ¿no? El que no creyere será condenado. Voy a leer una vez más. Dice, del 15 vamos a leer. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en la mano serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis hermanos, tremendo es lo que les acompañan a aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación, aquellos que son llamados a predicar. Mis hermanos, juntamente les acompaña estos dones. El Señor mismo dice, mis hermanos, en el 17, en el 17 en adelante dice, estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué señales? Mis hermanos, los que predican la palabra de Dios, hay señales que le acompañan. Por ejemplo, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Un don para el que predica, para el que lleva, es acompañado con ese don. Cuando predican, echa demonios. Por supuesto que los hombres, algunos están endemoniados. Y cuando la predicación, acompañada con el Espíritu Santo, echa demonios, hermanos. Una persona que ha estado en el mundo sirviendo al demonio y tenía el espíritu del demonio, cuando oye la palabra, la predicación, y el Espíritu Santo lo echa, echarán demonios. Y aún cuando vieren, le trajeren un endemoniado, pues reprende, echa esos demonios. Esas son las señales que le siguen. ¿Y qué más dice? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Mis hermanos, en el aposento alto, cuando recibió el Espíritu Santo 120 personas, como era una fiesta, mis hermanos, en Jerusalén, entonces había mucha gente de todo idioma, de toda provincia. De todos los lugares venían a esta fiesta. Y entonces Pedro y otros discípulos salieron a predicar. Y cuando predicaban,
toda esa gente escuchaban a su propio idioma, hablaban lenguas, hermanos, porque necesitaba que todas esas personas que tienen diferentes hablas, como hoy existe, por ejemplo, aymara, quechua, castellano, inglés. Entonces, todas esas personas cuando predicaba, escuchaba a su propio idioma. Y es tanto que se convertían. 3.000 almas se agregaron a la iglesia. 3.000 almas de unas cuantas horas de la prédica se convirtieron. Así que no es necesario que estemos 2, 3 años. Algunos dicen preparándome, ¿no? Sino ya. Mis hermanos dicen, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes venenosas y vivirán cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis hermanos, estos acontecimientos, mis hermanos, acompañarán a todos aquellos que llevan el mensaje. Echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas venenosas, mortíferas, no le da daño. Impondrán las manos a los enfermos, sanarán. No solamente predican la palabra, sino el Señor dice, estos poderes le acompañarán. Así que mis hermanos y amigos, eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que mis hermanos, dice el 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Después de haber dicho todas estas cosas, mis hermanos, dice, fue recibido en las nubes por los millones de ángeles y fue transportado a la diestra del Padre. Ahorita, mis hermanos, en estos instantes, en el santuario celestial, en el lugar santísimo, está Cristo Jesús, mis hermanos y amigos. ¿Qué más dice el 20? Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que según seguía. Las señales que seguían a ellos es echar demonios, hablar lenguas, y si tomaren cosas venenosas no le hagan daño, y impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Qué lindo, hermano. Qué lindo. A todos a los que creen. Esa es la promesa, mis hermanos. Y esa promesa se cumplió, pues, mis hermanos, en los discípulos. Hemos leído ahora el Marcos 16. Vamos a pasar a otro pasaje, mis hermanos. ¿Ya? Y hemos visto los dones que le acompañan, ¿no? Echarán demonios, beberán algo mortífero, no les hará daño. ¿Qué más? Hablarán lenguas y sanarán enfermos. Esos dones le acompañan a todos aquellos que creen. ¿Qué más, mis hermanos? En adelante dice 8.6. Ahora vamos a ver qué dice 8.6. Así que, mis hermanos, acá tenemos otro, dice, porque no sabía los que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube
una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto hablando ya del bautismo de Jesús, lo cual nosotros también tenemos que seguir el ejemplo. Mis hermanos, en esos tiempos, hace 2000 años atrás, había, mis hermanos, cuando Jesús ya descendió al cielo y los discípulos se fueron a predicar por todos los lugares. Pero había en un lugar que una mujer, en son de broma, en son de burla, le decía a los discípulos, dice la palabra: estos son los siervos del Señor que llevan la palabra, las buenas nuevas. Y así cada día le molestaba al discípulo. Y tanto que el discípulo dijo, lo echó, ese espíritu de adivinación de esta mujer. Le reprendió y echó y quedó sana. Y eso está registrado, mis hermanos, en Hechos 16. Hechos 16, vamos a ver, ahí está registrado, mis queridos hermanos. Ojalá que sea el texto correcto. Hechos 16. Mis hermanos, el apóstol reprendió a esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Ahí se cumple, mis hermanos, lo que dijo: estos dones le seguirán. Los apóstoles echaron demonios, sanaron paralíticos, los apóstoles. Por donde pasaba, le ponían de todo enfermos a los apóstoles, a los discípulos. Y pasando, sanaba. Y algunos dicen: aún su sombra que caiga sanará. Y aún su sombra sanaba a los enfermos. Y se cumple lo que dice: estos dones seguirán. Sanar enfermos, hablar lenguas, tomar cosas mortíferas y echar demonios. Mis hermanos, en 16, ojalá que sea el texto, mis hermanos, porque a veces, como tengo corto de vista, no anoto, mis hermanos, el número correcto. 16, 18. A ver, 16, 18, ¿qué dice? A ver, vamos a ver. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, ahí está, ese es, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Así gritaba esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Lo molestaba todos los días: estos hombres son siervos de Dios que llevan las buenas nuevas de salvación. Y entonces, mis hermanos, Tarain dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo hora. Mis hermanos, ahí está. Estos dones seguirán a los que creen. Pablo, Pedro predicaban. Y como esta mujer tenía un espíritu del demonio de adivinación que le molestaba, ya hemos leído, le ordenó que lo deje a la muchacha. Y al instante lo dejó. Mis hermanos, echó demonios, los discípulos. Hoy hay discípulos, mis hermanos, modernos, que llevan el mensaje. Ellos tienen esos dones, mis hermanos.
Así que quiero leer una vez más, que es muy lindo este pasaje. Dice, y estos lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel momento, en aquella hora, al mismo momento lo dejó el espíritu inmundo. Mis hermanos, pero todo es que se irán estos dones a los que creen, pero en el nombre de Jesucristo se harán muchos milagros. Hay poder en el nombre de Jesús, porque el apóstol mismo le está diciendo, en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Y el espíritu inmundo obedeció y salió, mis hermanos. Así que esos son los dones que le acompañan a los que siguen. Pero viendo sus amos que había salido el espíritu de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los maestros, dijeron, estos hombres siendo judíos alborota nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito. Mis hermanos, dice que luego, por la acusación de este hombre, por la mujer que tenía como adivinación, ganaba plata, ahora que salió el espíritu inmundo, entonces le acusan a los discípulos. Luego lo echan a la cárcel. Y esa es otra historia. Pero mis hermanos, lo que hemos visto, que los apóstoles echaban demonios, sanaban paralíticos. Y cuando caminaban por las calles ponían a los enfermos y eran sanados. Son dones que le siguen a los que invocan y creen. Así que mis hermanos, estamos ya en pasaje, digamos, ahora vamos a ver, mis hermanos, Romanos 10, 17. Romanos 10, 13, 14. Otro pensamiento, otro mensaje, mis hermanos, muy importante para nosotros hoy, para aplicar. Romanos, mis hermanos, dice Romanos 10. Yo les traigo la palabra, pero dando lectura a la palabra. No les traigo, mis hermanos, fábulas ni cuentos. Les traigo la palabra de Dios, mis hermanos, y vengo en el nombre de Jesús para que su palabra llegue, pues hermano, a rincón de la tierra. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en cual no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá sin haber quien les predique? Así que, mis hermanos, eso es la misión que tenemos todos aquellos que hemos aceptado a Jesús y hemos nacido de nuevo. Mis hermanos, y tenemos acá en Felipe, ya hemos visto 16, 15, 19, ya hemos visto. Ahora vamos a ver otro pensamiento, mis hermanos. Eso que ya los poderes, ya la mujer que fue echada del espíritu de adivinación, también ya hemos visto. Mis hermanos, Hechos 2:6, ¿qué dice, mis hermanos? Vamos a ver Hechos 2:6, hay otro pensamiento, mis hermanos, en la palabra de Dios. Hechos 2:6.
Así que vamos buscando la palabra de Dios, Hechos 2:6, que nos dice el Señor aquí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban conforme, porque cada uno les oía hablar en su propia idioma. Eso es lo que dije antes, mis hermanos, cuando salió a predicar, los apóstoles ya tenían esos dones de lenguas y hablaba pues lenguas para cada uno y escuchaba en su propio idioma, mis hermanos. Y eso fue hecho por el poder del Espíritu Santo en el aposento que recibió, mis hermanos. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mira, no son griegos todos estos que hablan, dice, ¿no? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que nacimos, en la que hemos nacido? Se preguntaban maravillados, pero si son galileos, judíos, pero ¿cómo es que nos habla a cada uno por nuestra propia lengua? Voy a leer, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros, dicen, esa multitud de diferentes lenguas, hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y había estas personas, pardos, medos, alamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Ciertamente, cretenses y árabes, y oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios oían cada uno en su propia lengua. Y el que predicaba hablaba lenguas. Porque era necesario, pues, mis hermanos. Hoy tanto no necesitamos, porque no hay, pues, mis hermanos, tanto como aquellos días. Pero sí tenemos ese don de hablar lenguas. En su momento, tal vez. Pero es una promesa de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, ellos se convirtieron. Hay un texto que dice: se convirtieron 5,000. No sé, por acá le he anotado, no sé. En esa época se convirtieron 5,000, hermanos. Así que ahora estamos en el pasaje, aquí siempre me confundo, estamos en el pasaje leyendo el Hechos 2:6 o 16:6, creo, 2. A ver dónde estamos ahora. 2:6-8. Hechos 2:6-8. Vamos a ver. Hechos 2:6-8. Mis hermanos, estos son los últimos textos de la palabra de Dios que estoy compartiendo, y que el Señor los bendiga, mis hermanos. Así que, si has oído la palabra y crees de todo corazón, así como el eunuco, pues estás apto para bautizarse en el momento. Así que podamos coordinar el bautismo para que muchos sean bautizados. Mis hermanos, 2:6 dice: y hecho esto, estos estruendos, se juntó la multitud y estaba confusos, porque cada
uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaba atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son griegos gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ya hemos visto pardos, medos, todo eso, ya hemos dado lectura, mis hermanos. Ellos oían y se convirtieron. Mis hermanos, no sé si está por acá, se convirtieron 5.000 almas. Mis hermanos, pues los dones que tenemos es de sanidad, de echar demonios y de comida, veneno, serpiente que nos muerta, no nos hará daño, porque mis hermanos son dones que el Señor ha dado. Más tengo para algunos textos, pero hago un llamado, ya la batería se acabó, un llamado de que pronto ya se bauticen, se consagren en